Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Recaño y aquí hablamos de economía y finanzas. El día de hoy vamos a continuar con la última parte de la evaluación de un proyecto de inversión. Ya habíamos visto la inversión inicial, la demanda, los costos y los precios, los flujos de efectivo y esta última parte vamos a evaluarlo financieramente para ver si el proyecto es rentable o no. Muy bien, vamos a comenzar. Primero tenemos que armar una tabla de datos. Ya habíamos hecho en un video anterior un valor presente o valor actual, que habíamos explicado que es uno de los principales indicadores para ver si un proyecto de inversión es rentable. Este vamos a tomarlo en cuenta, pero aquí lo vamos a volver a explicar. Este indicador va a formar parte de los indicadores como la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación, que son fundamentales a la hora de elegir un proyecto es rentable o no. De acuerdo, vamos a empezar. Primero vamos a poner los datos y la trema. Ya habíamos explicado que la trema es la tasa mínima de rendimiento aceptada o esperada. Esta la podemos determinar de diferentes maneras. Podemos utilizar la WACC, que sería una ponderación de promedios, o podríamos utilizar una suma diferenciando las tasas libres de riesgo más las tasas que queremos como inversionistas, etcétera. También podríamos tomar el costo de capital. A la trema vamos a hacer un video específico para saber determinarla. Lo normal yo recomiendo que exijamos un 20, 25 al 30% para que tengamos esa tasa para descontar nuestros flujos de efectivo y así actualizarlos al nuevo periodo. Muy bien, ahora vamos a tener aquí los datos. El periodo es anual. La vida del proyecto son 3 años y la trema vamos a manejar por ahora un 25%. Aquí vamos a poner los flujos de efectivo. Flujos de efectivo. Vamos a poner el año 0 al 3, que era lo que dura el proyecto, habíamos dicho. Muy bien. El año 0 tenemos que poner los valores que tenemos en la inversión inicial, que eran estos. El año 1 tenemos que poner los flujos de efectivo del año 1, que decíamos que eran estos de aquí, que hicimos la suma de todos los flujos operativos. Muy bien. Muy bien, vamos a darle aquí la forma de número. Y estos son los ingresos que vamos a tener en los periodos, pero para saber si son rentables o no tenemos que descontarlos a la tasa que ya tenemos aquí. Entonces vamos a traerlos de esta manera. Vamos a poner aquí inversión inicial, periodo, y aquí vamos a poner 0, 1, 2, 3, y vamos a poner los flujos. Esto lo podemos transponer para que sea que no se puedan cambiar. Para que se pasen todos, control shift enter y se pasan todos. Y ahora ya no podemos cambiar estos valores, no te lo permiten, solamente cambian en cuanto cambien a estos de aquí arriba. Esos serían los valores originales y aquí vamos a poner los valores actuales, el BA. Para esto vamos a utilizar la fórmula BNA, pero a partir del año 1 se utilizan con valores positivos. BNA. Como ven, estos 681.000 no van a valer esos 681, van a valer 545. Estamos actualizando los valores futuros al día de hoy. Entonces con estos ya tenemos los nuevos ingresos, los nuevos descuentos de los flujos de efectivo. Ahora vamos a obtener el BPN. El BPN ya les habíamos explicado que es la suma de los flujos de los valores presentes o los valores actuales menos la inversión inicial para que ya sea el neto. Entonces tenemos que sumar estos valores más la inversión inicial. Este es el BPN. Si el BPN es mayor a 0, normalmente se dice que se acepta el proyecto porque conviene, es rentable. Después de descontarlo a esta tasa, sigue siendo contable. Si es menor a 0, normalmente se recomienda no aceptarlo porque los rendimientos de los flujos no son superiores a la inversión inicial. Ahora, si es igual a 0, ya depende, puedes aceptarlo o no. También hay veces que los inversionistas, aunque sea menor a 0, deciden invertir en el proyecto
porque no buscan un rendimiento monetario, a lo mejor es un rendimiento más social, más ecológico, entonces más de marketing y de imagen. Entonces por eso muchas veces, aunque el proyecto no sea tan rentable o sea no rentable, lo aceptan. Pero si es mayor a cero, normalmente se acepta, o igual a cero, se sigue aceptando porque el proyecto da, los flujos da lo que se invirtió inicialmente. Entonces, ahora para obtener la tasa interna de retorno, aquí vamos a escribir TIR. La tasa interna de retorno es muy sencilla obtenerla. De manera en Excel se obtiene con esta fórmula. Si lo queremos obtener manualmente se hace a través de logaritmos y es más complicado. Pero en Excel basta con escribir la fórmula y arrastrar los valores desde la inversión inicial hasta los flujos de efectivo finales. De esta manera nos dice que la tasa interna de retorno es del 350%. ¿Por qué razón? Quizá porque los flujos son muy elevados. Esto de hecho si vemos desde el año 1 recuperamos la inversión inicial. Entonces la tasa interna de retorno es la tasa de interés que vamos a recibir por invertir nuestro dinero en dicho proyecto. Por ejemplo, si la tasa de retorno fuera del 35%, nos dice, bueno, 45%, nos dice que por cada dólar invertido vamos a recibir 45 centavos de dólar, o por cada peso invertido vamos a recibir 45 centavos de peso. Entonces, esto es lo que nos dice el proyecto. Por ejemplo, aquí vamos a recibir 350%, es decir, 3.5 veces más por cada dólar invertido, por cada peso invertido. Esto es lo que nos dice la tasa interna de retorno. Ver qué tan rentable en términos porcentuales es un proyecto una vez desembolsado la inversión inicial. Por eso es muy importante conocer la tasa interna de retorno. Si la tasa interna de retorno es mayor a cero, normalmente se acepta porque nos dice que nos da un rendimiento. Entonces, ya que tenemos estos dos valores, estos dos indicadores, podemos aceptar o no aceptar el proyecto. Ahorita por último vamos a ver el periodo de recuperación. El periodo de recuperación como tal no tiene una fórmula para establecerlo. Más bien es una técnica al tanteo. Sin embargo, aquí yo desarrollé un pequeño truco para que Excel nos la arroje de manera inmediata. Nada más que es un poquito complicado, pero ya que tengamos la fórmula, lo podemos copiar y pegar en los demás proyectos y la vamos a tener ya a la mano. Antes vamos aquí a agregar unos detalles que a mí me gustan tener como para presentar el proyecto cuando se tiene que hacer. Vamos a poner aquí insertar. Ahora bien, vamos a continuar con el periodo de recuperación. El periodo de recuperación es importante para saber en qué fecha vamos a recuperar el capital invertido. Si se fijan aquí en el año 1, ya tenemos más de la inversión inicial. Esto quiere decir que apenas unos meses después vamos a recuperar el capital invertido. Sin embargo, es importante saber este dato. Entonces vamos a calcularlo a través de una pequeña tabla que nos ayude a automatizar esto. No va a ser completamente automático, pero va a funcionar para la teoría y la práctica. Entonces, vamos a aplicar la siguiente tabla. Con esta tabla vamos a determinar la siguiente fórmula para poder calcularlo. Tenemos que abrir un signo negativo. Vamos a utilizar la siguiente fórmula para que cuando este valor cambie, es decir, no se recupere el capital en el año 1, sino en el año 2, sigamos teniendo los años y los meses en los que vamos a recuperar el capital. Entonces, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Muy bien, ahora esto nos va a decir que el periodo de recuperación va a ser en 0.54 años, es decir, en menos que un año, o lo que es igual a 6 meses. Muy bien, este es el periodo de recuperación, 0.54 años, que equivale a 6.36 meses. Si nosotros cambiáramos esto, es decir, por ejemplo, la inversión inicial fuera a menos 1 millón,
aquí nos dice que el periodo de recuperación sería nuevo, sería 1.6 años o sería un año con 7 meses. ¿Sí me explico? Así se lee. Un año con 7 meses vamos a recuperar el capital invertido. Si fuera aquí a menos 600,000, el periodo de recuperación nuevo sería a un año con 0.84 meses, es decir, un mes. Un año con un mes lo recuperaríamos, o unos 20 días aproximadamente. Podríamos sacar los días utilizando los 0.84 por 360, pero esto ya no es necesario. Muy bien, entonces vamos a continuar con la inversión inicial, que sería la que teníamos aquí plasmada. Y ya tenemos que el capital invertido lo vamos a recuperar en 6 meses. Entonces, de esta manera tenemos todos los datos a favor. Tenemos el BPN, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. Con estos tres valores podemos determinar si se acepta el proyecto o no. Decimos que la tasa interna de retorno es redituable, por lo que conviene aceptarse el proyecto porque tiene alto rendimiento. El valor presente neto nos indica que los flujos alcanzan para recuperar el capital invertido y por lo tanto conviene invertir en el proyecto, y el periodo de recuperación es 6 meses. Es un periodo corto, entonces conviene invertir. Esto sale un poco excesivo. Si vemos, es 350% lo que vamos a recuperar por cada peso invertido. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar, como tenemos todo referenciado, podemos cambiar. Por ejemplo, a lo mejor no tenemos en el año 1 8 pacientes, tenemos 4. Y aquí no tenemos 10, tenemos 5 y aquí tenemos 6. De esta manera vamos a ver cómo cambia la evaluación. Cambiaron todos los flujos y cambió seguramente la evaluación. La evaluación nos dice ahora que en el año 1 vamos a recibir 218, año 2 330 y año 3 444, que nos dan unos flujos descontados nuevos. De hecho, ahora el valor presente neto bajó a 584,000 pesos, que aún siguen siendo mayor que el capital invertido, por lo que sigue conveniendo invertir en el proyecto. La tasa interna de retorno sigue siendo alta, es del 120%. Esto es un valor muy bueno y nos quiere decir que debemos aceptar el proyecto. También los años, ahora recuperamos el capital invertido en un año con 1.56 meses, es decir, un año con un mes y casi 2 meses. Esto es muy importante para saber que tenemos un buen proyecto. Podemos cambiar la demanda, los precios y va a evolucionar todo el Excel de manera que tengamos los nuevos resultados. Sin embargo, con estos tres valores podemos determinar que el proyecto se acepta. Con estos tres puntos que tenemos aquí, la tasa interna de retorno, el BPN y el periodo de recuperación, podemos tomar una decisión, que de hecho es el siguiente paso. Aquí tendríamos que redactar un texto donde diga y sustente el por qué se va a aceptar el proyecto. Tenemos que escribir, por ejemplo, con base en los indicadores valor presente, tasa interna de retorno y periodo de recuperación, que son de tal, el proyecto se acepta porque el proyecto es redituable de la siguiente manera, y ya con eso podemos sustentarlo. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta. La toma de decisión también es un paso importante en la evaluación de proyectos de inversión. Con esto yo me despido, ha sido todo por el momento. Cualquier comentario o duda pueden dejarlo aquí abajo y con gusto lo respondemos. Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Nos vemos en el próximo video.